Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Gracias por acompañarnos un trimestre más. Estamos empezando, estamos en la segunda lección y durante este trimestre estaremos hablando sobre el discipulado, la importancia del discipulado en la vida del cristiano y cómo nosotros podemos llevar este mensaje a los diferentes grupos de personas que nos rodean. Bien, estamos en un nuevo lugar, estamos en el Centro White de la Universidad de Montemorelos, que amablemente nos han abierto las puertas para que durante este trimestre podamos llevar las lecciones hasta cada uno de ustedes. Y bien, no olviden también visitar escuelasabaticauniversitaria.org, comentar, recuerden que tenemos recursos ahí para el estudio de la lección y por supuesto que podamos tener un trimestre bastante lleno de información importante que a cada uno nos servirá para nuestro crecimiento espiritual. Muchas gracias por acompañarnos y quédese con nosotros, que esto es Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria, soy Keila Urbano y esta semana hablaremos un tema muy importante sobre las parábolas y la relación que hay en el discipulado. Agradecemos al Centro White, como ustedes ya pudieron ver, por habernos abierto las puertas para este trimestre de grabar la lección aquí y bueno, nuestro estudio está siendo remodelado para que podamos tener un mejor servicio para ustedes que nos están viendo. Y durante esta semana me están acompañando dos amigas, vamos a permitir que ellas se presenten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Cortés. Yo soy estudiante de nutrición en primer semestre y me da mucho gusto haber sido invitada para participar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady Anair Jiménez Flores. Estuve el tercer año de la carrera en Ciencias Sociales y también me siento muy feliz de estar en este momento aquí para alabar el nombre de Dios y para estudiar la lección de Escuela Sabática. Bien, bienvenidas Mimi y Muchas bienvenidas gracias. Lady. Bueno, yo le digo Mimis, pero ella se llama Miriam realmente. ¿Qué te parece, Lady, si tú nos diriges en oración para que podamos empezar con el estudio? Muy bien, inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y alabado sea tu nombre, Señor. En este momento queremos darte las gracias por la oportunidad de la vida y queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos acompañe y que nos guíe para que podamos entender y comprender las lecciones que tú nos dejas en el día de hoy. Señor, gracias por esto y te pedimos por favor que nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Lady. Y bien, durante este trimestre estamos hablando sobre lo que son las parábolas, la forma en la que la Biblia presentaba las parábolas, cómo las mostraba para que la gente y para que nosotros en la actualidad pudiéramos comprender muchas de las lecciones que sin eso hubiera sido prácticamente imposible llegar a entender el mensaje que Dios tenía para nosotros. Pero en sí, Lady, en sí, Mimis, ¿qué son las parábolas? Muy bien. Primeramente creo que las parábolas, aplicándolo hoy en nuestra actualidad, muy bien, creo que las parábolas son historias, narraciones en las cuales se cuenta algo, pero aparte te trae una enseñanza después de que se da esta historia o narración. Sí, todos necesitamos ejemplos para comprender lo que es el mensaje que se nos quiere dar. Entonces, qué mejor algo que aplicamos a nuestra vida diariamente, que estamos familiarizados con eso para poder comprender pues el mensaje final. Claro, fíjate que cuando yo estaba estudiando la lección, estaba acordándome mucho de ti, Lady, porque te gusta mucho la poesía. Entonces, la poesía es igual una narración. Entonces, la parábola, yo la sentí como de la mano. Dije, no, Lady se va a sentir muy identificada con esta lección, porque con la poesía también transmites un mensaje. No todo es literal, pero transmites el mensaje para que la gente pueda entenderlo de un modo claro. ¿Y qué ejemplos nosotros podemos notar en la Biblia? Hay muchísimas parábolas. En la Biblia hay un sinfín de parábolas. ¿Cuáles son aquellas que más han impactado las vidas de ustedes? A mí me gusta mucho la parábola del buen pastor, porque siempre se nos dice que Dios nos ama, pero cuando se representa en esa parábola de que por una sola oveja él dejó a las otras 99 y fue a buscarla, entonces quiere darnos a entender que somos muy importantes y que no importa que sea una nada más, que pues nosotros valemos esa búsqueda, esa salvación, y me motiva mucho, me da mucha alegría eso. Qué bueno. Miriam, Lady. Muy bien, a mí me gusta la de la vid, que
cuando el padre le dice a uno de sus hijos, bueno, ve a trabajar y todo, y él dice, no iré, pero después va. Y entonces a la otra persona le dice, ve, y va, pero no hace lo que se le manda. Va de mala gana. Ajá. Entonces ahí después en la Biblia menciona que el reino de los cielos estará lleno de personas que antes fueron pecadores, rameras, dice así, literal. Entonces esto me llena también de esperanza porque sin duda como seres humanos tenemos errores, pero tenemos esa oportunidad de poder seguir y que tenemos la esperanza, aún siendo pecadores, vamos a estar en el reino de los cielos. Entonces también ahí en esa parábola muestra la gran responsabilidad que tenemos al ser discípulos del Rey de Reyes. Claro, a mí me gusta mucho. Ahorita que Mimi estaba diciendo justamente la de la oveja, también me puse a pensar sobre la moneda perdida. O sea, prácticamente son cosas en las que la gente se relacionaba. Son cosas que la gente vivía a diario. O sea, podemos recordar, digamos, con lo de la moneda, el tipo en las casas en las que ellos vivían. Eran oscuras, llenas de polvo. Entonces, perder una moneda era, yo creo que común en esos tiempos. O sea, como actualmente es común que se nos pierdan las llaves de la casa. Entonces, era muy común que las monedas, o sea, se perdieran. Entonces, todo eso hacía que la gente pudiera relacionarse, pudiera tener una relación, valga la redundancia, poder tener un conocimiento más amplio de lo que estaba pasando. Y bueno, ¿qué les parece si me acompañan, por favor, a Mateo 7? Mateo 7. Perdón, solo quiero agregar algo para eso de la parábola al inicio. Muy bien, también creo que para aplicarlo, por ejemplo, en el salón de clases. En el salón de clases, cuando tú llevas o vas a enseñar a tus alumnos un tema nuevo, tú tienes que saber primeramente e identificar las necesidades de tus alumnos y con qué están ellos familiarizados, qué lenguaje tienen ellos en sus hogares. Tal vez la mayoría viene de familias campesinas o tal vez los alumnos de ahí, sus padres son de grandes empresas, no sé. Entonces tú vas a identificar y vas a adaptar tu enseñanza a un lenguaje que ellos van a entender. Y entonces puedes, como Cristo lo hizo con la parábola del sembrador, estaba en un sitio donde la mayoría era campesinos. Así que era un tema que ellos iban a entender porque se podían familiarizar con lo que Cristo les iba a decir. Claro, por eso bien sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el maestro de maestros, porque conoce bien a sus alumnos, podemos llamarlo de ese modo, digamos, en tu área. Conoce bien con los que está hablando, entonces sabe cuáles son las cosas que les gustan, cuáles son las necesidades, exacto, cuáles son las cosas con las que ellos se relacionan, y por medio de eso, Él llega, Él manda el mensaje, pero por medio de eso. Y muchas gracias, Lady. Ahora las invito, por favor, a Mateo 7, el versículo 24 al 27, y dice así: En fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra esta casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y hablando sobre esta parábola es muy interesante. Hace un momento estábamos comentando sobre cómo aplicarla al discipulado. Y yo lo que tenía en mente era justamente esto. ¿Cómo tú vas a llevar un mensaje si construyes tu propio carácter? Si construyes tu propio carácter sobre la arena. Para llevar un mensaje tú debes estar bien cimentado con lo que estás diciendo. ¿O ustedes qué me pueden decir? Claro que sí, porque ¿cómo queremos convencer a alguien de algo que nosotros ni siquiera estamos convencidos o que tenemos dudas? Se supone que toda nuestra fe, todo lo que hemos aprendido tiene fundamentos, y eso significa para mí la roca. Mientras nosotros estemos bien seguros del mensaje que Dios nos da, de lo que leemos, de lo que aprendemos sobre Jesús, entonces es así como podemos transmitirlo a las otras personas con éxito. Otra cosa, estaba leyendo en esta semana el libro del pastor Bullón, Fuerza para Vencer, ¿sí?
Estaba leyendo y ahí me impactó mucho una frase que decía así, muchos cristianos conocen las doctrinas, conocen los mandamientos de Cristo, pero les hace falta ir a los pies de Cristo y decir, Cristo, sálvame, cámbiame. Podemos ser discípulos y estar bien seguros de lo que vamos a ir y decir, hablar, conocer el tema, saber cómo se aplica, cómo llegarle a cierto tipo de sociedad, tal vez cierto tipo de cultura. Pero aquí es algo importante, tienes que vivir y que de tu corazón nazca bien lo que implica ser un mensajero de Cristo. Tienes que tener compasión y saber que ser un mensajero de Cristo no es cualquier cosa. Primero lo vas a reflejar en tu vida y así te sepas de memoria lo que tú vas a ir a predicar. Tienes que vivir eso. Entonces tienes que cimentarte en la roca que es Cristo Jesús para después estar preparado. Yo creo que es la base. Oración y preparar tu vida personal espiritual primero y ya lo que sigue es continuar. Bien, muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias Lady por esta aportación. Y bien, vamos a continuar en un momento más, nos iremos a un corte y regresaremos con las demás preguntas que tenemos aquí para dialogar, para comentar, para hablar solamente sobre el discipulado y sobre cómo podemos llegar a mandar el mensaje, cómo podemos entregar el mensaje a aquellos que lo necesitan por medio de las parábolas, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, nos vamos a quedar con una pregunta. ¿Cuándo es necesario renunciar? Bien sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, bien sabemos que solos pues somos nada, con Jesús, con nuestro Dios, somos completamente todo. Pero ¿cuándo es necesario renunciar para obtener una victoria? Bien, así que ustedes también en casa vamos a dialogar sobre esta pregunta, coméntenla y en un momento más volveremos para obtener los resultados. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis, pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan. Nada produce más satisfacción que ayudar a los que más necesitan. Aquí tendrás la oportunidad de unirte a otros estudiantes y docentes que trabajamos en muchos proyectos de servicio a la comunidad. Podrás hacer la diferencia en la vida de algunas personas que ya no sufrirán porque tú las has ayudado. Además, si tienes espíritu de servicio y aventura, participarás en diversos viajes misioneros en el país y en el extranjero. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Desde el Centro Guay de la Universidad de Montemorelos y hace un momento nos quedamos con la pregunta de ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer o qué necesitamos renunciar? ¿Verdad, Lady? ¿Verdad, Mimis? ¿A qué necesitamos renunciar para obtener un discipulado, vamos a llamarlo de este modo?
porque bien sabemos que no debemos de renunciar. La Biblia dice que nosotros no debemos de renunciar en ningún momento, pero también se nos recalca que hay algo que tenemos que renunciar para acercarnos más a Dios. Ok, primeramente, ¿de qué o a qué se refiere la Biblia cuando nos dice que necesitamos renunciar? Es importante que conozcamos eso, porque no vamos a andar renunciando a todo por la vida. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, renunciar a tu familia, renunciar a tu trabajo y dedicarte solamente a lo que es predicar el Evangelio, ¿a qué se refiere? Entonces, primeramente yo creo que vamos a leer Vamos a conocer el contexto, ¿de acuerdo? Bien, se encuentra en Lucas 14. En sí el versículo está en Lucas 14:33 y dice de este modo: y así cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando Jesús estaba mencionando esto, Lady y Miss, Él no está hablando de que vamos a dejar todo así, vamos a decir, vamos a volvernos fanáticos, podemos llamarlo de ese modo, sino que vamos a colocar nuestra escala de prioridades de tal modo que Dios sea la parte de arriba, que sea el principal. Ok, si antes lo principal era mi trabajo, no es que voy a renunciar a mi trabajo, sino que voy a disminuir la prioridad que tenía mi trabajo. Si mi trabajo ocupaba más tiempo que mi conexión con Dios, entonces algo anda mal. Si mis relaciones interpersonales tienen un escalón más alto que mi relación con Dios, entonces algo anda mal. De ahí viene que tenemos que renunciar, ¿de acuerdo? Es como, ok, no renuncio completamente o quito mi atención, mi completa atención a esto para darle mi completa atención a Dios. Así es, porque muchas veces vivimos, no sé, tal vez nos despertamos y no nos acordamos de hacer una oración, entonces en eso estamos poniendo a Dios no en donde debe ir, o sea, en primer lugar, como, pues sí, en nuestra prioridad. Así que eso es a lo que tenemos que tener cuidado, en renunciar. Tal vez estamos, no sé, queriendo dormir más. Por ejemplo, a mí me pasa eso, que a veces quiero dormir más y no sé, podría despertarme tal vez 15 minutos antes a leer la lección, a estudiar más tranquilamente. Entonces supongo que a eso se refiere. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que podemos decirlo fácil, ¿no? Poner siempre a Dios en primer lugar en nuestra vida, pero pues no es tan fácil, y más, por ejemplo, aquí lo podemos ver cuando estamos en la escuela, que tenemos muchos trabajos que entregar y nos levantamos temprano y nos dormimos muy noche para el trabajo, pero lo primero es esto. ¿Cuál es el tiempo que tú dedicas a Dios, especialmente en tu reflexión personal y esto? Entonces, ahí va la relación personal de cada persona. Entonces, poner siempre en primer lugar a Dios. Y bien, hablando sobre esto, sobre la renuncia, aquellas cosas que nos cubren los ojos o que no nos permiten ver claramente a Dios, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para ser unos completos discípulos? Ya sabemos que ser discípulo es seguir, es cumplir, es imitar. Y si nosotros somos discípulos y nos llamamos cristianos, nos autodenominamos cristianos, entonces es porque reflejamos a Cristo, seguimos a Cristo. Y no solamente nos quedamos con eso nosotros, sino que queremos compartirlo, que los demás sepan los cambios que han habido en nuestras vidas, que los demás sepan cómo ellos pueden llegar a ser semejantes a Jesús, semejantes a Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como jóvenes para llegar a ser discípulos completamente, Miriam? Pues tal vez nosotros no somos perfectos, porque pues sí cuesta trabajo, pero Dios nos puede ayudar, porque nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos completamente. Sí podemos hacer nuestro mayor esfuerzo. Por ejemplo, tal vez a mí me gusta mucho un tipo de música que no me acerca nada a mi comunión con Dios. Entonces eso pues tengo que decidir primeramente dejarlo. Y si nosotros no decidimos ser buenos discípulos, ser discípulos como completamente, entonces no podemos hacer, Dios no puede hacer nada si nosotros no queremos. Ajá, exacto. Si nos cruzamos de brazos nosotros, es imposible que sea un cambio, como lo acaba de decir Mimi. Es necesario que también exista disposición de nuestra parte. Lady.
Ok, yo creo que el tener disposición no significa que vas a estar ya bien capacitado para ser un No. discípulo. Definitivamente no. Al inicio... Pero es importante la disposición. Claro. Es sumamente importante para que puedan haber Sí, cambios en ahí nosotros. comienza, creo yo, este gran trabajo. Entonces, no es esto, por ejemplo, al inicio hablamos acerca de que tienes que tener en mente la responsabilidad para ser un discípulo. ¿Qué implica todo eso? Pero no eres perfecto, lo podemos ver en los discípulos cuando fueron llamados por Cristo. Cada uno tenía sus puntos malos, podría decir así. Y ahora, nosotros todos somos embajadores de Cristo, eso lo dice la Biblia, todos en esta tierra somos embajadores de Cristo. Entonces, no significa que nosotros seamos perfectos y estemos listos ya, pero la disposición, que es lo que tú mencionaste, es ahí como lo que se comienza. Estamos dispuestos a ser discípulos de Cristo. Entonces, ahí comienza Cristo a moldar a esa persona, a capacitarla, como lo hizo con Juan. ¿Cómo se conocía a Juan? Cuando recién fue llamado al discipulado con Cristo, Juan era uno de los más jóvenes, pero de los más tremendos también. Y al final podemos ver el poder de Juan, cómo fue transformado para Cristo. Fue uno de los grandes discípulos, de los amados por Cristo. Entonces, ¿estamos dispuestos a ser discípulos? ¿Somos transformados por Cristo? Y allí comienza la gran obra que Cristo va a hacer en nosotros para la luz del mundo también. Exacto. Es como un equipo. Dios nos da las instrucciones, o sea, sabemos que nosotros debemos, pues, llevar el mensaje, testificar, pero pues también tenemos que trabajar con nosotros mismos. Entonces Dios hace su parte y nosotros la nuestra, y ya juntos pues podemos lograr tanto nuestra transformación como poder compartir con las demás personas lo que Dios nos quiere decir, el mensaje de amor y de salvación. Y ahí entra lo último que dijimos, renunciar. ¿Y renunciar a qué? A nuestros propios deseos, antes que los de Dios, ¿no? Mire que me ha gustado mucho lo que dijo Miriam. Realmente somos un equipo. No se puede hacer solo. Dios necesita que nosotros también pongamos de nuestra parte. ¿Por qué? Porque somos seres pensantes. Otra cosa fuera si nosotros fuéramos robots, ¿verdad? Se nos indicaría qué hacer y eso solamente haríamos. Pero somos seres racionales. Entonces tomamos decisiones. Sabemos sí, sabemos no. Entonces, para que nosotros podamos tener una verdadera conexión, para que nosotros podamos ser unos verdaderos discípulos, justamente debemos llegar a formar parte de ese equipo, creernos que somos parte de ese equipo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender? Ya hablamos mucho sobre las metáforas, pero en nuestros tiempos, ¿cuáles son aquellas lecciones que nosotros llegamos a entender? Probablemente ya no nos identificamos tanto como con la moneda perdida, ¿verdad? O no nos identificamos tanto con la oveja perdida porque estamos aquí en la universidad y no vemos ovejas pasar a cada rato. Pero, ¿qué son aquellas parábolas? ¿Cuáles son aquellas parábolas que hacen que nosotros podamos tener lecciones en nuestras vidas? ¿Te refieres a las que están...? Sí, las que están en la Biblia. Ok, pues yo creo que tal vez, como dices, no nos identifiquemos que porque aquí es un lugar rural donde pasan ovejas y esto, pero yo creo que fueron escritas en la Biblia y aún esas parábolas que fueron escritas en la antigüedad tienen una gran influencia hoy en día. La oveja perdida, el hijo pródigo, yo creo que son unas de las más conocidas. Entonces, sí tienen una gran relevancia porque en la del hijo pródigo, hoy vemos cómo tal vez muchos llegó en un momento en que nos alejamos de Cristo, de las enseñanzas, y regresamos. Pero también ahí se refiere a otro aspecto, que es al hermano del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hermano? Está inconforme con el regreso de él. Estaba inconforme con el regreso y el arrepentimiento de su hermano. Entonces estas personalidades también están presentes tristemente en la iglesia. Hay celos, hay desacuerdos tal vez acá por debajo del agua. Cuando vemos tal vez el arrepentimiento de alguien más o que está creciendo, no sé, en algún aspecto dentro de la iglesia, esos sentimientos también los hay. Entonces, esas parábolas aún tienen, yo creo, una enseñanza para nosotros, porque dice la Biblia que lo que se escribió antes
para nuestra enseñanza hoy, en el presente, está. Claro. Miriam. Otro ejemplo podría ser la parábola del buen samaritano. Por ejemplo, si estamos en un salón de clases o si conocemos a algún compañero que tiene algún problema y nos mostramos indiferentes, entonces, pues como es nuestro hermano, es nuestro amigo o compañero y cómo le vamos a dar la espalda, ¿no? Entonces aquí muestra el buen samaritano. Tal vez otra persona que ni siquiera es cercana a nuestro amigo puede ayudarle y es muy triste eso. Entonces, podemos todavía tomarle aplicación, tal vez no literal, porque por eso son parábolas, para darnos un ejemplo. Así que deja también una gran lección. ¿Cómo es que nosotros que tenemos todo para ayudar a las personas, no lo hacemos? Yo creo que eso es lo más importante, el uso de las parábolas para poder llegar a las demás personas. ¿Por qué nosotros como jóvenes, teniendo tanta creatividad, teniendo tantos medios en la actualidad para llevar el mensaje a mucha gente, por qué nosotros no ponemos ese granito para ser unos discípulos? ¿Verdad? Mimi en el área de nutrición, Lady en el área de la educación, ¿qué es lo que nosotros como jóvenes podemos transformar o podemos modificar en parábolas para llevar el mensaje a las demás personas? Muchísimas gracias, Lady, muchísimas gracias, Miriam, por haberme acompañado durante la lección de esta semana, que fue muy interesante. Llegamos a comprender lo que son las parábolas, el uso que Jesús les dio, por qué se les dio, ¿verdad? Y cómo nosotros, como jóvenes, podemos emplear las parábolas para convertirnos en unos verdaderos discípulos. Bill, muchas gracias nuevamente y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos durante esta semana. Espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros y bien, nos esperamos hasta la próxima. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional.